Bueno, voy a empezar sobre el tema de la felicidad, esa especie de utopía, abstracción que todos buscamos, porque todos los filósofos de la historia, desde la más remota antigüedad, de Sócrates y los indios y los chinos también, todos opinan que la máxima aspiración del ser humano es la felicidad. Pero claro, la felicidad es algo que no se puede buscar directamente. ¿Dónde se busca la felicidad? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No es nada fácil. Pensamos a veces que está detrás de los placeres y de las posesiones y del tener, pero como no sabemos en qué proporción, en qué medida, ni de cuáles, pues tendrá que venir al final, como siempre ocurre, el dolor, que es el que nos va guiando por la evolución y nos dirá lo que si hemos roto las medidas de cuál es la experiencia humana. Porque nosotros avanzamos igual que la ciencia por experiencia y dolor. Si no hay dolor, probablemente es imposible aprender nada, porque de las experiencias agradables se saca gozo, que está muy bien, pero de las experiencias negativas se sabe conocimiento, ya sabemos por dónde no tenemos que ir, y poco a poco así va avanzando la ciencia y así vamos avanzando el ser humano. Por tanto, lo que hay que hacer no es buscar la felicidad, sino probablemente hay que ir en la dirección opuesta, que es eliminar los obstáculos que la impiden. Porque los obstáculos sí los podemos investigar y los podemos ver con mucha claridad. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues el yoga nos dice, de una manera bastante inteligente, que los obstáculos que impiden la felicidad es nuestro carácter, nuestro ego. ¿De qué está hecho? Pues según el yoga, y según me parece muy razonable pensarlo, está hecho primero de ignorancia. Hacemos las cosas, las hacemos mal porque no sabemos. Si supiéramos hacerlas bien, las haríamos bien, porque da mucho más satisfacción, pero pasa que no sabemos. La segunda cosa es el egoísmo. El egoísmo todos sabemos más o menos en qué consiste, y eso pues hace la vida incómoda a las personas que te rodean y a ti mismo, porque la reacción que recibes pues no es probablemente la más agradable. Eso es ignorancia, egoísmo, los apegos. Los apegos probablemente es de las cosas que más nos hacen sufrir, porque tienen que ver con la aceptación. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida, pero no aceptamos las situaciones porque tenemos apegos a rutinas, a personas, a cosas, a situaciones. Y los apegos siempre es una limitación que nos obliga a servirles a ellos en vez de seguir libremente nuestro camino. Los apegos siempre nos quitan la libertad. Yo sé que no tener apegos es muy difícil, si no imposible, pero en fin, se puede calibrar y se puede medir. También de todas maneras hay que saber que cuanto más apegos tengamos a las cosas, a las personas, a las situaciones, más probabilidades tenemos, más en precario estamos, porque más probable es que nos puedan fallar. Luego están las aversiones. El cuarto, las aversiones pues son los malos rollos que tenemos con las personas, las cosas que no soportamos, las responsabilidades que no aceptamos, en fin, todas las aversiones es el cuarto punto. Y luego el quinto, que es probablemente de los más difíciles de investigar y de los más dolor producen, es los miedos. Los miedos, ¿de dónde nacen? Pues la fuente de los miedos probablemente es la incertidumbre de la vida. Es algo que es inevitable porque la vida es un continuo devenir y eso siempre produce incertidumbre. La incertidumbre nos lleva a no saber lo que va a pasar, si vamos a ser capaces, en fin, que todo eso nos lleva a los miedos. El máximo miedo, claro, es el miedo a la muerte, pero también se manifiesta el miedo a las pequeñas pérdidas. Bien se podría decir que aquel que pierde el miedo a la muerte ha perdido todos los miedos, pero realmente no es nada fácil. Es decir, que estas 5 cosas son las que nos amargan la vida, las que nos causan el sufrimiento, porque si todo lo que nuestra existencia, todo lo que somos nosotros, somos nuestra relación con el prójimo. Entonces esa relación con el prójimo está condicionada por estas 5 cosas. Entonces esos 5 obstáculos del carácter son los que nos evitan poder disfrutar de la felicidad, aunque
hablar de la felicidad, yo prefiero decir que la meta del ser humano no es la felicidad, que es algo muy abstracto, sino es algo la serenidad. La serenidad que todos sabemos qué es, porque en algún momento de la vida la sentimos, ¿no? Cuando uno va por el paseo por el campo, yo qué sé, en muchos momentos de la vida está todo más o menos bien, uno siente serenidad. Y lo bueno que tiene la serenidad es que cuando estamos serenos, pues sacamos lo mejor que tenemos. Tampoco podemos sacar más, pero sacamos lo mejor que tenemos. La ecuanimidad, la amabilidad, la generosidad, todo eso nace de un estado de ánimo de serenidad. Y por eso pienso que la serenidad es la meta a alcanzar. ¿Y qué ocurre si eliminamos los obstáculos del carácter? O los vamos eliminando poco a poco, porque hay muchas escalas y muchas medidas. Lo ideal es ir a eliminar todos los obstáculos, entonces probablemente contactaríamos con lo que es universal, con la totalidad, pero eso no es nada fácil. Entonces, los obstáculos, pues, son lo que realmente creo estar todo de acuerdo, los obstáculos de carácter son lo que nos amargan la vida. Si no hubiera estos obstáculos, que son lo que nos impiden, pues probablemente estaríamos en el bienestar, porque estás en el malestar o estás en el bienestar. No hay otro, yo no conozco otro estado, o bienestar o malestar. Cuando tienes tu vida todo en orden, todo está en su sitio, todo está bien, pues estás en el bienestar. Cuando aparecen los problemas de tu carácter, pues estás en el malestar. En fin, que no se trata de buscar la felicidad, sino que se trata de eliminar lo que la impide. Esto es la esencia del yoga. El yoga no te dice que alcances la iluminación, porque eso es una cosa kármica, eso depende de muchos factores. Lo más que puedes hacer tú es eliminar lo que la impide. Y por eso el yoga no empieza por la meditación. La meditación es el quinto escalón del yoga. Empieza por el adiestramiento moral, el adiestramiento ético, que es el que controla y cubre todos estos obstáculos, los obstáculos del carácter. Es decir, que muchos maestros espirituales a lo largo de la historia y pseudo maestros espirituales, todos nos piden que perdamos el ego, que estemos en el aquí y ahora, que paremos los pensamientos, que ganemos el contento, el desapego. Pero claro, lo que están haciendo es pedirnos que busquemos la felicidad. Pero ya sabemos que la felicidad no se puede buscar directamente. Yo creo que es mucho más sensato situarnos en el lugar que estamos y observar en qué consiste nuestra relación, cómo está siendo nuestra relación con el prójimo. Y todo eso para concluir en 5 puntos que voy a comentar, o 6 o 7, no sé, que creo que son conjeturas a las que yo he llegado, pues son todos son cosas muy, muy sencillas, porque yo llevo ya muchas décadas, 3 o 4 décadas investigando estos temas del ser humano, del universo, de nuestra relación con el mundo. Y entonces creo que al final he llegado a conclusiones súper sencillas y simples, que a lo mejor os parecerán hasta demasiado simples, pero realmente creo que es lo que puede funcionar. La primera conjetura, la primera premisa es el afán de superación. Si no tenemos ese afán de superación, ese es el cuello de botella, no hay nada que hacer, nos seguiremos viviendo normalmente hasta que el dolor poco a poco te genere una crisis, y entonces las crisis generalmente pues, las que te impulsan a desarrollarte, a crecer y a aprender. Entonces, sin ese afán de superación no hay energía, no hay motor que nos mueva, seguiremos la misma rutina, los mismos apegos, las mismas aversiones y los mismos miedos. El segundo punto que me parece importante tener en cuenta es que tenemos de forma innata, a priori, todo el conocimiento moral necesario para ser felices. No podemos simplificar, como me habréis oído otras veces, en lo que aprendimos en el jardín de la infancia: no robar, no mentir, no dañar, la lenteja, las verduras, la fruta. Todo eso, si le añadimos el imperativo moral, no hagas a los demás lo que no quieres que te haga, creo que para ser feliz, a lo mejor para hacerte la vida, ganarte la vida, no, pero para ser feliz,
no creo que haga falta nada más. Creo que con eso que seguimos esas premisas y tenemos la felicidad asegurada. Pero además de tener estos valores, todos sabemos lo que es el bien, lo que es el mal, siempre se ha sabido, de la más lejana historia, de filosofías tan antiguas como la china, la india, la griega, si no han tenido contacto entre ellos, pero todos parten de las mismas premisas. Es decir, que todos están de acuerdo en que los valores son innatos y que quien no sabe lo que es el bien, lo que es el mal, lo que está bueno, lo que está malo. Desde luego, cuando estamos juzgando y analizando a terceros, por supuesto tenemos capacidad de decir exactamente dónde está la razón y dónde puede estar la verdad. El problema no estamos nosotros involucrados, entonces cada día el mundo ya no es como es, sino como a ti te gustaría que fuera. Pero bien podemos decir que tenemos todos los valores, pero además de los valores tenemos otras dos cosas, que son la voluntad y la conciencia. Estas tres cosas, los valores, la voluntad y la conciencia, es lo que tenemos de espiritual o de seres humanos, porque no es la mente ni el cerebro lo que nos hace humanos, lo que nos hace humanos es tener una conciencia, una voluntad y unos valores. Estas tres cosas son universales, y al ser universales quiere decir que en cualquier momento podemos apelar a ellas. Yo no puedo decir en un momento dado, me quiero sentir feliz, me quiero sentir bien, me quiero sentir... Es imposible, porque lo que es singular, lo que es individual, lo que es experiencia de cada uno, eso es determinista. Es decir, tú puedes, si quieres sentir tal cosa, quieres querer a alguien o quieres desaparecer este apego o esto, tienes que hacerlo un proyecto y poco a poco, pues a lo mejor lo consigues. Pero sin embargo, lo que es universal, los valores están siempre ahí, en el momento que apelamos a ellos están presentes. En cualquier momento de la vida uno puede hacer una decisión volitiva, voy a hacer esto, voy a hacer lo que sea, un buen proyecto, un buen pronóstico, una buena idea en cualquier momento. Puedes tener conciencia en cualquier momento. Uno está envuelto en las tragedias de la vida, en las discusiones, pero en cualquier momento uno, si el ego, si el yo está en la historia de superación, puede tener conciencia de sí mismo, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, qué voy a decir. Y esa conciencia, testigo, que es lo que se desarrolla generalmente en la meditación. En la meditación desarrollamos una especie de presencia en segundo plano, que tiene que ser en segundo plano porque en la mente solamente cabe un pensamiento a la vez, o sea, no podemos tener dos. Es decir, pero tenemos una presencia en segundo plano que se va desarrollando con la meditación, con el tiempo y la constancia, que en el momento que uno va a hacer o decir algo impertinente o algo que no es oportuno, te da un toque en el hombro y te advierte. Eso se genera, no sé, lo que habéis meditado mucho, y si no, probablemente un día nos daréis cuenta que aparece esa presencia que te dice inmediatamente antes de hablar, de hacer, de decir, te avisa. Y creo que eso es realmente algo positivo. A veces lo llamo que es nuestro auténtico ángel de la guarda, porque sin todas las decisiones y cosas que hemos dicho en la vida, tuvimos unos segundos de reflexión, el mundo y cada vida individual pues sería algo bastante mejor, ¿no? Y luego la voluntad y la conciencia, pues también cabría decir una pregunta, si uno es riguroso, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está la voluntad? Son universales, pero ¿dónde está el locus de la conciencia, de la voluntad y de los valores? A esto, como ya me habréis oído decir, yo respondo con la pregunta, ¿dónde están las leyes naturales? Porque están en el mismo sitio, las leyes naturales forman parte de la lógica, de la voluntad. En fin, que es algo universal. Es decir, en el lugar que no lo sé dónde están las leyes naturales, se supone que están en todas partes, en todo tiempo y lugar. Pues igualmente la voluntad y la conciencia están en todo tiempo y lugar, a nuestra disposición, a disposición del ego que se ha propuesto superarse. Entonces, en cualquier momento dado, el ser humano puede acceder a ellas, a estas tres cosas que son las que nos van a guiar en la vida. ¿En la vida qué consiste? La vida consiste en cumplir las órdenes que nos dan los instintos. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, solo los instintos nos están dando órdenes. Nos creemos todos que tenemos un ego maravilloso, hacemos que somos libres, que hacemos lo que queremos, pero estamos completamente equivocados. Nosotros somos nada más que
unos esclavos de los instintos sin manumisión posible. Lo único que hacemos es, ¿cuáles son los instintos? Conservación, perpetuación y superación. Conservación, sabemos lo que es, perpetuación y superación. Esa es una voluntad de ser, esa voluntad de ser es la que empuja a todos los seres de la existencia, desde la florecilla que nace entre piedras hasta la voluntad, o querer ser ingeniero, pues todo es esa voluntad que hay, que es una voluntad universal de desarrollo, pero que se manifiesta a nivel individual, ya es lo que nos mueve. Entonces nosotros, pues esas tres instintos organizan el mundo psicológico, igual que las 4 fuerzas físicas, nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravedad, organizan el mundo material. Los 3 instintos organizan nuestro mundo psicológico. Igual que las partículas, las fuerzas, las energías elementales, las 4 fuerzas se relacionan a través de partículas transmisoras, como son los fotones, los gravitones y otra serie de partículas. Los seres humanos también tenemos unas partículas transmisoras, que son las que nos interrelacionan. ¿Y cuáles son estas? Pues son la libido, el hambre y el que tener más, de lo que sea, positivo o negativo. Porque los instintos en principio pueden parecer negativos, solamente queremos comer, amar y tener más, parecen negativos, pero es que el afán de superación, esa voluntad de ser, nos lleva desde la vida más poco provechosa, de la más animal, si quieres, hasta nos puede llevar hasta la mística, ¿no? Porque el afán de superación, los instintos nunca acaban hasta que llegan al todo, ¿no? Al nivel más alto donde se encuentra con la unidad. Es decir, que los instintos nos llevan tanto desde las salvajadas hasta lo místico, hasta lo suprasensible. El instinto de conservación pues, se sublima en la buena alimentación y en el coraje. El instinto de perpetuación, la libido, se transforma desde la pasión animal hasta la devoción, porque la devoción humana, la devoción se alimenta con la libido se supera, se sublima la libido y se transforma no en amor hacia otra persona, sino una especie de pansexualidad, que ya no quieres un hecho, sino es un hecho que algo que tú tienes un amor hacia todo, eso es la sublimación de la libido. Y luego la sublimación de las aspiraciones, pues es el contento, ¿no? Es decir, que estos son nosotros, de que lo levantamos, no hacemos más que satisfacer a los instintos. Y tenemos a la disposición de esa organización, de ese trabajo, tenemos la voluntad, la conciencia y los valores. Si esa conciencia, voluntad y los valores, nosotros accedemos a ella mediante la evolución y la complejidad evolutiva. Según el ser humano se va refinando, se va desarrollando, va evolucionando, despiertas una especie de sensibilidad de antena que te hace captar esas 3 cosas universales y que te sirven para ordenar y llevar a cabo las órdenes que nos pone la existencia. Otro punto clave que me parece es comprender, y esto merece una reflexión, que todas nuestras penas y alegrías vienen del trato con el prójimo. No hay nada que no venga del trato con el prójimo. Las experiencias místicas sí, pero están un poco lejos. Pero en la vida cotidiana nosotros somos nuestra relación con el prójimo. Y como os acordaréis más de una vez, he dicho que se puede aplicar un silogismo aristotélico a esto. Si nosotros somos lo que sentimos, y no hay otra manera de explicar lo que uno es, lo que sentimos, y lo que sentimos se debe a nuestra relación con el prójimo, entonces nosotros, premisa, resultado, nosotros somos la relación con el prójimo. Esto merece una reflexión muy seria, porque el prójimo no es el enemigo a batir, sino es la persona a conquistar, porque ella vas a sacar lo bueno o lo malo. ¿Estáis todos de acuerdo? Bueno, cuando voy a acabar va a haber un coloquio largo, todo lo que queréis. Otra conjetura a la que he llegado, a decir conjetura quiere decir que no son teorías universales, son cosas a las que yo he llegado por mi camino y con mi experiencia. Otra es
el valor de la atención. Eso creo que es la cualidad y la capacidad más noble que tenemos, es que se nos olvida que nosotros podemos configurar nuestra vida. Me habéis oído decir esto, ¿verdad? Pero yo lo repito porque son las cosas básicas que hay que comprender en la vida y lo que nos... en realidad somos pequeños dioses que configuramos nuestra realidad y nos perdemos esa capacidad que tenemos. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades de todos los objetos de conciencia posibles que en un momento dado se puede tener, que son prácticamente infinitos, los recuerdos de toda una vida, las percepciones sensoriales del momento, todas las fantasías hacia el futuro, de todo eso, o lo elegimos nosotros o nos eligen ellos. Y nosotros podemos elegirlo ¿cómo? Porque de todas esas cosas posibles solamente se va a hacer una real. Es aquella donde posamos la atención. Esa atención puede ser volitiva o puede ser azarosa. Y por esa llegada azarosa de los pensamientos y las percepciones, pues por ahí entran todas las sombras. Si nosotros estuviéramos siempre en el presente, en el aquí y ahora, que es lo que todos los pensadores, filósofos y yogis nos incitan, en el aquí y ahora no hay ningún sufrimiento porque no hay tiempo. El tiempo es lo que viene, el tiempo viene con los pensamientos. Cuando uno está en el aquí y ahora, que quiere decir entregado a la tarea que está haciendo y no empiezan a llegar las cosas, no hay un sentido del tiempo. El tiempo viene con los pensamientos. Las percepciones sensoriales transcurren en el espacio, pero los pensamientos transcurren en el tiempo y nos meten en el tiempo, y meternos en el tiempo, en el devenir y en el sufrimiento. Por eso siempre está la razón científica detrás de por qué hay que estar en el aquí y ahora, porque no hay sentido del tiempo psicológico. El tiempo es el enemigo, es el malo. Bueno, el tiempo es todo, nosotros somos tiempo, todo lo que existe es el tiempo. Pero solamente lo percibimos cuando pensamos. Pues eso, en un momento dado, tú estás en la cola del supermercado, o estás en la consulta del dentista, o estás conduciendo. Las posibilidades de pensar son infinitas. Pues si te dejas pensar, pues probablemente vas a ser pensado. Pero es mucho más interesante configurar tu vida y pensar en lo que quieres. No digamos cuando uno se despierta a las 5 de la mañana, lo que significa tener la capacidad de dirigir esa atención hacia donde uno quiere, ¿no? No hay momento más clave donde se vea el poder de la atención que cuando uno se despierta a las 5, a las 4, a las 6 de la mañana y de pronto catapumba, empiezan a llegar los miedos, las ideas, eso. Si uno se deja arrastrar por ellos, pues es un desastre, ¿no? Ahora, si uno tiene la capacidad de manejar la atención y posarla en lo que uno quiere, las cosas cambian mucho. Esto puede pasar a las 5 o a las 4 de la mañana, pero también ocurre durante todo el día. Yo puedo estar haciendo mi trabajo o puedo estar concentrado en el aquí y ahora lo que estoy haciendo, o puedo empezar a recibir mensajes que me llegan sin saber de dónde y que me van a amargar la vida. En fin, estos son los principios generales, más el que ya ha comenzado de que lo que nos dice el yoga: no busque la felicidad, elimina lo que la impide. Ya sabemos más o menos, estaremos de acuerdo qué es lo que le impide. Ahora, entre cosas prácticas que hay que hacer, pues aquí es donde llegamos a la simpleza que se me ocurre. Y en primer lugar, que no se trata de querer ser mejor, sino se trata de hacer las cosas mejor, que es bastante diferente, porque querer ser mejor, querer ser rico, ser santo, querer ser bueno, lo queremos todos, ¿quién no lo quiere? Pero para hacer eso hay que actos bondadosos, actos sabios, en fin, lo que hay que hacer las cosas mejor. Y mira que hay cosas que podemos hacer, pero además no se piden grandes cosas, sino cosas muy sencillas, del saludo más o menos amable por la mañana al portero, al encuentro con la familia, todo esto, estos pequeños detalles, porque el trato es lo fundamental en la vida. Yo creo que no hay nada tan importante como tener un buen trato, un buen carácter y buenas maneras. Todos sabemos el daño que nos causa cuando te encuentras con personas de la familia, no digamos en la pareja o en el trabajo, aquí y allá, te encuentras con gestos inamistosos y eso. Por eso que ser amable y tener un trato positivo y tener afecto y cariño, creo que eso es la virtud más importante de la vida.
pero así, la más importante en el trato. No digamos con la pareja, ahí ya, porque claro, las emociones, el 80%, el 90% de las emociones que tenemos vienen por la pareja, por eso conviene tenerla un buen trato. Pero eso pasa en todos los años, desde cualquier persona, de compañero de trabajo, amigos, en todos los sentidos. Todos sabemos eso que se llama... Que estamos muy expuestos al contacto, demasiado, ¿no? Para estar constante, es un esfuerzo, ¿no? Ya. Por eso que es continuamente, eso está alimentando o haciéndote daño continuamente, ¿no? Lo agradable que llegar a cualquier sitio que recibe una sonrisa, pues, es que es tan fácil y tan barato además. Bueno, se puede decir que hay cosas que uno puede mejorar, hacer las cosas mejor infinitas, no digamos la alimentación, el trato, el ocio, el trabajo, la relación, todo se puede hacer, cosas muy pequeñitas, pero hay que mantener esa voluntad de hacerlas, no querer ser mejor, sino de hacer las cosas mejor.